Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el Estudio Excelencia. Hoy, amigos, los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco, en paz descanse, quien nos compartirá un programa in memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx, y lo mismo si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor. Por favor, contáctenos en los teléfonos de Excelencia Personal 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. Bienvenidos, queridos radioescuchas, con un tema importantísimo. El mes pasado estuvo por aquí en México nuestro inolvidable amigo, el maestro Isauro Blanco. Tenemos siempre la oportunidad de estar en contacto con él, aunque él esté en Madrid, vía correo electrónico. Y bueno, entre otros comentarios, estos últimos recientes estudios de la Universidad de París en torno a la disminución de habilidades de aprendizaje en la Sorbona, nada menos, la Sorbona de París, y cómo los investigadores lo relacionan mucho con que, a pesar de los avances de la computadora portátil, de la internet, del acceso a la información, lo relaciono mucho con la pérdida de hábitos de lectura. Y acá en México también lo relacionamos con el mal uso del lenguaje que se usa en los medios de manipulación, en los medios de comunicación, un uso inadecuado del lenguaje. ¿Y quién mejor que ayudarnos a reflexionar cómo podemos inculcar hábitos de lectura en los niños, cómo podemos reconocer la importancia y promover el buen uso del lenguaje? ¿Quién mejor que el maestro Sandro Cohen? Él es licenciado en Letras, él es escritor, hace tiempo que no nos acompañaba aquí en Excelencia Personal y le damos la bienvenida. Maestro Sandro Cohen, bienvenido. Muchas gracias por tenerme aquí otra vez. Es un gusto, oye. ¿Tú qué opinas de este punto que mencionamos cómo la Universidad de París relaciona cierto deterioro académico de los alumnos que ingresan a la universidad con la pérdida de hábitos de lectura? Pues se ha venido viendo desde hace muchos años esta correlación entre la baja en la lectura, en la frecuencia con que nosotros buscamos un libro con el cual convivir un rato, no como escape de la realidad, sino como una manera de, para usar una palabra popular ahora, apalancar la realidad en que vivimos. Es decir, por cada hora que pasamos dentro de una novela que puede transcurrir en otro país, en otra época, tal vez fue escrita en otro idioma, por gente que no conocemos, pero por cada hora que nosotros vivimos dentro de esa novela, logramos comprender mucho más de nuestra propia realidad que si hubiéramos pasado un año en carne propia. Es decir, después de leer una novela como Rojo y Negro de Stendhal, o de una novela como Las Memorias de Pancho Villa, para hablar de algo de aquí de México,
tenemos la posibilidad de aprender mucho más que si lo hubiéramos vivido en carne propia. Absolutamente de acuerdo, Sandro. Es que es una manera casi inyectada a la vena de tomar información, emociones, una perspectiva de la vida que uno jamás podría tener porque no vivió en esa época, no conocía a la gente, pero el autor sí. Y nos lo da con una armadura que nosotros no podríamos hacer. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida. Es la vida en la cual nosotros nacimos, pero nuestra vida, por mucho que vivamos, es algo muy limitado. Por otro lado, tenemos las bibliotecas, que contienen millones de vidas, y nosotros podemos tener acceso a ese mundo, a esos mundos, que en el fondo son nuestro mundo. Si solo vivimos y actuamos con lo que hemos visto con nuestros propios ojos y lo que hemos oído con nuestros propios oídos, pues nuestra vida va a ser muy chata. Muy pobre. Muy limitada. Uh-huh. En cambio... Perdón, nuestra visión del yo y del tú y de los demás y de la realidad va a ser extremadamente pobre, ¿no? Exacto. Y lo que nos dan los libros es una perspectiva. Es la posibilidad de subir a kilómetros de distancia y ver todo desde arriba. Y curiosamente, también podría decir paradójicamente, al mismo tiempo que nos da esta visión superior, también permite que nos metamos dentro de las cabezas de los personajes de las novelas. Y tratando de poesía, pues mucho más. Nos permite entrar dentro de el torrente sanguíneo de alguien como Baudelaire o César Vallejo, Pablo Neruda, Jaime Sabines, Octavio Paz, Rubén Bonifaz Nuño. O el propio rey Salomón, ¿eh? Pues claro. De otra época, de otra cultura, de otra mentalidad. Siempre volvemos al cantar de los cantares. Es precioso. Es tan actual. Es como escuchar la música de Bach. No pasa el tiempo, exacto. Uno tal vez no conozca la pieza de Bach, pero uno prende la radio y oye la música. ¿Y qué es esto? Lo escribieron el año pasado, hace 500 años. Es imposible decirlo, es tan universal. Intemporal. Y la literatura nos da esta posibilidad de ser nosotros y al mismo tiempo vivir lo que han vivido muchos otros, sin que muramos en el intento, desde luego. Por supuesto, oye, y bueno, en verdad que eres un enamorado de tu profesión, de tu vocación, y me imagino que tú no trabajas, porque si has descubierto lo que te gusta, no trabajarás un día más en tu vida, dice Buda. Sí. Y se ve que lo que tú haces como maestro de letras, como escritor, pues óyeme, se ve que lo disfrutas. Y eso es lo que necesitamos, queridos radioescuchas, para que nuestros hijos no se conviertan en el homo videns, en los hijos de la televisión, que no tengo, no es que esté yo en contra de la televisión o no, pero los niños si se acostumbran. Incluso, oye, qué padre que vean el History Channel, National Geographic, hay excelentes programas en Canal 22, en Canal 11, en la llamada televisión cultural, pero qué triste que lo que sepan de Julio César, o lo que sepan de la Primera Guerra Mundial, o lo que sepan sea nada más lo que vieron en la televisión, quitándose la delicia de poder leer textos. Incluyo, Sandro, no sé si tú lo conoces, seguramente me vas a decir, no, pero eso no tiene valor literario. No lo tiene. Incluso este librito de El diario de Amada Díaz, que casi nadie ha leído, porque no tiene el más mínimo valor literario. Los apuntes, el diario, lo que escribió la hija de don Porfirio Díaz, desde que era gobernador de Oaxaca, desde que ella se casó con el famosísimo 41, Safo, dicen, con un varón heterosexual, homosexual, en fin, todo lo que sufrió ella
el mismo presidente Porfirio Díaz, hasta la salida en el Ipiranga y la muerte de Díaz en París, en fin. Oye, es una delicia, ¿eh? Yo que soy no digo fanático porque es una palabra muy fea, un enamorado de la historia. Uh-huh. Lo ignoraba, fíjate. Hay capítulos de Porfirio y de la Revolución y de Zapata que yo ignoraba y los conocí gracias a los apuntes de una chiquilla. Un diario. Es una sola de las posibilidades. Uh-huh. Y esa que usted menciona es muy importante y es algo que nosotros solemos despreciar como habitantes de la realidad cotidiana, habitantes de la actualidad. Solemos despreciar a aquellos escritores y aquellos textos que reflejan nuestra actualidad, la crónica del momento. Uh-huh. Pero es la crónica del momento que dentro de 100 años va a ser la revelación para los que sigan de nosotros. Por supuesto. Que es precisamente el caso de esta niña, entre comillas. Hay muchos casos así. Leer una crónica del siglo XIX o de principios del XX para nosotros es una revelación. Para mí fue una revelación leer Los bandidos de Río Frío. Sí, por supuesto. Ver lo que era la Ciudad de México en aquella época, ir reconociendo lugares que casi están irreconocibles o realmente irreconocibles. Descubrir que el canal de Miramontes era en efecto un canal. Muchas cosas. O el acueducto aquí en Chapultepec, en fin. Muchas cosas. Sí, uno empieza a darse cuenta de que la realidad tiene profundidad de campo. Que no es solo lo que estamos viendo, es que estamos montados en una especie de palimpsesto que contiene no solo la actualidad, sino el año pasado, esa misma realidad hace 10 años, hace 100 años, hace 500 años, hasta hace 1000 años. Somos la humanidad, una especie de telescopio que se abre y tiene muchos niveles, muchas etapas, y la literatura nos da la posibilidad de vivir en todas ellas dentro de lo que es nuestra vida. Es una delicia escucharte, Sandro, porque contagias más interés por la lectura, por las letras, por la buena y por cualquier literatura que nos lleve a otra geografía o nos lleve a otra historia, o nos permita asomarnos a mundos totalmente desconocidos. Volvemos. Excelencia Personal te ayuda a recuperar tu salud y tu energía. Con nuestro paquete post-COVID, recupera tu masa muscular, repara y protege tu sistema digestivo. Con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza. Comunícate y adquiérelo. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Maestro Sandro Cohen, hay tanta riqueza que sacarte, que no robarte, sino que nos puedes compartir por todo tu bagaje cultural y por tu pasión por las buenas letras, el buen uso del lenguaje, que no sé qué preguntarte, oye. Bueno, ¿cómo podemos fomentar? Mira, en verdad, la generación, ya ni sé cómo se llamará, la de mi nieto, ya ni sé cómo se llamará. ¿Cómo podemos fomentar en estos pequeñines de unos pocos años el amor a la lectura? Porque aquí hemos dicho, lo primero es que vean a su papá y a su mamá embobados leyendo, no embobados en la telenovela. Que oigan a papá y a mamá decir, oye, qué bárbaro, fui el otro día al edificio de Correos, qué cosa maravillosa aquí en el centro histórico, y dije, en la torre, pero ¿qué tipo de arquitectura es? ¿De qué época? Me sentí muy mal por no saber, entonces me metí, compré este libro, y lo leí, y ahora vamos a ir, y vamos a llevar a los hijos, no sé si me explico, con entusiasmo, y entonces los niños dicen, caray, pues es cierto,
se disfruta mucho más cuando conoces algo, el Palacio de Minería, Bellas Artes, lo que sea, ¿no? El mismo bosque de Chapultepec, el castillo, qué sé yo. Hay que contagiar. Bueno, hemos dicho que esa es la manera, que vean a los papás entusiasmados, no con la televisión, sino con la lectura. ¿Tú qué nos dices, maestro Sandro Cohen? Es absolutamente cierto. Si un niño ve a sus papás leyendo, o a la mamá o al papá, no siempre son los dos. En mi caso fue mi mamá, porque mi papá en su vida leyó un solo libro, El Padrino. Ah, caray. Y me consta porque yo lo vi que leyó la novela y me dio mucho gusto. Pero mi mamá sí es una lectora voraz y ella sí, bueno, muchas veces no se acostaba antes de las 3, 4 de la mañana porque tenía que terminar su novela. Por otro lado, es muy importante leer a los niños en voz alta. Desde que nacen. Eso. Desde que nacen. No importa, van a entender, no importa. Tienen sentidos. Es la cercanía con el papá, con la mamá, escuchar las palabras, ver dibujos. Es participar en una actividad social, porque la lectura en sus orígenes era, bueno, no la lectura, sino la poesía, que es, digamos, el primer género literario, era una actividad social. La poesía se cantaba. Y se cantaba en sociedad. Oye, los salmos. ¡Qué belleza! No sé si están en hebreo, en arameo, pero hay traducciones a nuestra lengua castellana, traducciones bellísimas de todos los salmos. Y es una delicia. Y si tienes además fe religiosa, bueno, pues todavía mejor, ¿no? Sí, los salmos fueron escritos bueno, los salmos de David, los salmos que están en la Biblia, no todos son de David. No todos, sí. Pero fueron escritos en hebreo. Uh-huh. Y claro que hay muy buenas traducciones, pero no hay nada como escuchar el original. Fabuloso. Porque es poesía y la poesía como canto tiene debe escucharse como fue escrito. Es como leer, no sé, Los Miserables en francés. O escuchar. Exactamente. Los Miserables en francés. Uh-huh. Por muy buena que sea la traducción. Es que el otro día me regalaron Les Miserables con Gerard Depardieu en inglés. Ay, no, qué horror. No doblada, ¿eh? La grabaron casi todos los mismos personajes de esa obra cumbre del cine francés. Los mismos personajes, excepto 2 o 3 que no le pudieron con el inglés. Pero hablada en inglés y no me gustó. Porque escucharla en francés, es que así la escribió Víctor Hugo, ¿no, Sandro? Sí, pero además estamos hablando de una traducción de género de la literatura al cine. Uh-huh. Que el cine tiene que sacrificar por lo menos el 70% de lo que era la obra original, y si encima le cambiamos el idioma, pues es otra cosa por completo. Pero sí es muy importante que los papás lean, no a los niños, sino con los niños. Muy pronto, a la vuelta de 2, 3 años, esos niños van a estar leyendo solos, no porque uno los mande a leer, sino porque lo van a hacer escondidas, lo van a hacer en lugar de dormir, lo van a hacer en el baño, lo van a hacer en el camión. No van a poder dejar de leer. Uh-huh. Es un vicio que yo tengo. Uh-huh. Aunque yo esté parado en el Metrobús, uh-huh, leo todo, absolutamente todo. Leo lo que trae a la persona junto a mí, leo los letreros afuera. No puedo dejar de leer. Y de leer y de leer. Oye, y si tomas un avión o tomas un autobús o lo que sea, siempre te acompañas de algún libro. No, me encanta viajar en avión por una sola razón. Porque puedo ponerme al día con lo que no había podido leer. Porque llego 3 horas antes al aeropuerto, rigurosamente. 3, 4 horas antes, con un libro para terminar antes de subir al avión. Llevo un segundo libro para leer en el avión. Y luego los libros para el regreso, si es que voy a un lugar donde no hay librerías. A veces sucede. Pero no puedo dejar de leer o escribir. Y es una maravilla, ¿no?
Bueno, el viaje largo de 7 horas de vuelo a Buenos Aires, se te hace nada. Nada. Se te hace nada, lees un par de libros. Y, oye, y dime una cosa, ¿qué piensas tú de la costumbre, no digo buena o mala, de subrayar un libro y de ponerle anotaciones al margen? Maravilloso. Ay, gracias. Maravilloso. Creí que ibas a decir... No, maravilloso. Yo releo los libros que leí cuando tenía 17 y 18 años, leo mis comentarios, descubro dónde estaba en mi cabeza en ese momento, cuáles eran las preguntas que yo tenía, cuál era mi punto de vista, porque el punto de vista de uno cambia constantemente, va evolucionando. Sí, y ¿sabes qué? No sé si a veces hasta Alzheimer o no sé qué, pues a veces cambia y se evoluciona, pero a veces no para progresar. Es decir, mira, yo por ejemplo tengo mucho corajillo conmigo, porque cuando salió Quiero Ser Libre, la primera edición de Quiero Ser Libre, la presentamos en el programa de radio, lo subrayé, le puse anotaciones al margen, me fascinó y lo extravié. Años después lo volví a leer, lo volví a subrayar y me dio mucho coraje percatarme de que hubo destellos luminosos de hace años que no pude recuperar. Puede pasar, ¿no? Claro que Porque sí. cuando lees un libro estás en un estado de ánimo y estás viviendo una realidad circunstancial. Y si lo vuelves a leer 15 años después o 5 años después, es muy otro ya. No solo tu mentalidad y el contenido de tus neuronas, sino tu estado de ánimo, en fin, muchísimas cosas. Y puede ser que se pierda algo que fue luminoso cuando tenías 17 años o cuando tenías 30 y que luego ya no puedes rescatar, ¿no es cierto? Así es. Y uno lee el mismo, es precisamente, es el mismo caso, El Principito. Hombre, sí. Uno puede leer El Principito a los 6 años, 7 años, 8 años. O, pues, a uno se lo pueden leer cuando es todavía más joven. Más pequeño. Y luego uno lo lee a los 20 años y lo redescubre. Uh-huh. Y dice, no, este es un libro de culto, este es un libro que oculta y revela lo que es oculto. Y luego uno lo vuelve a leer a los 40 años y se da cuenta de que es un tesoro de sabiduría. Oye, y dices, híjole, pero qué burro era yo cuando lo leí hace 20 años, que no entendí, me pasó desapercibido el mensaje, no sé, del rey que le ordena al sol que salga, ¿no? Exactamente. O del borracho, o de la cerca, o de la flor, ¿no? Es decir, cada vez que lo lees, yo lo he leído no sé cuántas veces, y cada vez que lo vuelvo a leer, es una riqueza y es un nuevo deleite. Uh-huh. Hay otra cosa que sucede con los libros difíciles. Cuando yo recuerdo, por ejemplo, que leí Bajo el Volcán cuando tenía 20 y pico de años. Y me costó mucho trabajo entender a los personajes, la psicología del protagonista. Pero al mismo tiempo de que no entendía bien, me fue preparando, fue sembrando el terreno para que más adelante pudiera entenderlo y comprender la realidad real. Porque esa realidad es muy cruel, es muy dolorosa. Y es importante no rehuir del arte que también abarca la crueldad, el dolor, lo que no queremos ver, porque lo vamos a ver. Tarde o temprano lo vamos a ver. Y lo que nos hace la literatura es prepararnos para comprender y superar lo que de otra manera tal vez pudiera quebrarnos. Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos. Todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos.
Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Sandro Cohen, la voz que escuché de la excelencia personal de Gaby Muñoz, la frase que escuchamos al ir a la pausa anterior, la podemos aplicar también en muchos aspectos a la lectura. Dejar de aprender equivale a comenzar a morir. Y yo diría dejar de leer, así sea lectura braille, porque soy invidente o lo que sea, dejar de leer equivale a empezar a estupidizarse. Pues o empobrecerse, ¿no? Es que en la realidad en que vivimos, la lectura es indispensable, porque es una realidad muy, muy compleja. Tal vez si viviéramos en otra, donde lo más importante fuera de conseguir leña para hacer fuego o sembrar a tiempo para que la cosecha pudiera crecer. Sí, y que no son cosas banales, sobre todo cuando la supervivencia depende de ello. O sube tanto la tortilla, ¿no? Exactamente. Pero la realidad en que vivimos no es esa, porque no somos únicamente campesinos. Y el campesino hoy en día no es únicamente campesino, es un campesino inserto en una realidad global muy compleja. La lectura nos da la posibilidad de estar en igualdad de circunstancias con los que están manejando económicamente, también políticamente, la situación. Si nosotros no sabemos lo que ellos saben, ellos van a hacernos a nosotros como su chilaquil. Sí, pero fácil. Siempre les digo a mis alumnos en la universidad que el que no lee es víctima. Siempre va a ser víctima, va a ser objeto de manipulación. Que si eso es lo que quieren ser, pues adelante, van por buen camino. Pero el lector se da cuenta de muchas cosas y aprende a no ser víctima, tampoco victimario. No se trata de eso. Se trata de entender el por qué somos como somos y cómo operar cambios en la realidad, en nuestra realidad. Primero en nuestra casa, después en nuestra escuela, después en la colonia y en el país y en el mundo. Y es una cosa pequeña tras otra, todos los días, todos los días. Y son los libros los que son la guía de cómo hacerlo. Oye, maestro Cohen, Sandro, si los mexicanos, bueno, no sé, estos datos cambian cada rato. Se decía que cada día se imprimen, se publican un promedio de 1,000 libros cada día. Imposible leerlos, ¿eh? Bueno, es una cifra que realmente solo tiene importancia comercial. Correcto. Porque tal vez haya 1,000 libros básicos en la humanidad, y esos libros no se hicieron y se imprimieron en un día. Ajá, claro. Se imprime cualquier cantidad de cosas de calidad muy, muy variable, y es importante que se publique, que se escriba, que se dé a conocer. Pero hay que leerlo mejor. En primer lugar, hay que leer lo que nos hace falta leer. Si lo que yo necesito es saber cómo armar una colonia de abejas, que ahora hay un problema muy grave con las abejas, sí, claro. Pues necesito conseguir, si no hay un maestro de esto, que me lo diga personalmente, que puede salir muy caro, debo poder ir a la biblioteca y encontrar el libro sobre la apicultura. Eso es muy importante. No todo es poesía, no todo es novela. Incluso yo como editor, muchas veces me preguntan, ¿y qué opinas de los libros de superación personal, los libros de autoayuda? Y les digo que no tengo nada en contra de ellos, siempre y cuando sean buenos. Claro. Siempre y cuando sean honestos, que no sean fraudulentos, charlatanería.
Si es un libro bueno, por ejemplo, sobre cómo dejar de fumar o cómo superar traumas o fobias y que realmente el autor sepa de lo que está hablando y sepa transmitir su conocimiento, me parece un libro excelente. No todo es poesía, pero la poesía es la raíz de todo. Creo que si el niño no solo ve a sus papás leyendo, sino que si al niño le leen libros constantemente, le tiene que nacer el gusto, el deseo de estar con un libro porque sabe qué es esa maravilla. Lo ha vivido, nadie se lo cuenta. Me están llegando alumnos de 17, 18, 19 años a la universidad y muchos de ellos no han leído un solo libro en toda su vida por gusto propio. Claro que han leído cosas de la escuela, fotocopias, capítulos sueltos, a veces todo un libro, pero es por obligación y a veces por castigo. Que esto no debe ser. La lectura no es un castigo, es el premio de estar vivo. Los niños que leen desde chiquitos no necesitan que les diga. Lee. Lo hacen porque sale de ellos, es parte de su vida, parte de sus costumbres. Es algo que si brilla por su ausencia en nuestra vida, quiere decir que nos estamos perdiendo de uno de los mayores agasajos, no solo intelectuales, no solo espirituales, es esa gimnasia mental que nos hace, la cual nos permite ser personas más ágiles en la vida real. Yo no desprecio la vida real. No soy como un Quijote que necesita vivir en un mundo enajenado. Todos esos mundos maravillosos que cautivaban a Don Quijote, él no, en el fondo, no los entendía. Es decir, él quería vivir una ficción o quería convertir su realidad en una ficción. Encarnar personajes. Y en una misión que en el fondo no entendía, pero estaba enamorado de una idea. Y es que había leído muchos libros de caballería. Y estos libros a él lo confundieron, porque no supo aquilatar. Aplicarlos en la realidad, ¿no? Sí, es que la lectura no debe ser un escapismo como la televisión o algún cine, porque hay cine excelente. Yo soy cinéfilo, siempre, todas las semanas voy 2, 3 veces al cine. Lo más importante es que uno no confunda los niveles de la realidad, que este era el problema de Don Quijote, que es un personaje muy entrañable, que, bueno, yo adoro el Quijote. Siempre me hace reír, es uno de los libros más divertidos. Y también estético, ¿no? Por el estilo literario, por la forma en que es muy desgarbado, es un estilo muy vivo. Y bueno, hay unos capítulos que hay que revisar con cierta frecuencia. Los capítulos dedicados muy al principio de la primera parte a la quema de los libros. Estos son capítulos que a mí me duelen. Todos los argumentos que utilizan para seleccionar los libros que deben quemarse y los que se pueden salvar. Ningún libro jamás debe quemarse. Ninguno ha de ser destruido. Oye, y antes que destruyan aquí, Isaín Cruz, nuestro programa, vamos a una pausa, ¿sí? Si te sientes cansado y con poca fuerza, lo que necesitas es nuestro paquete Vitalidad Total. Este lo diseñamos para ayudarte a tener energía y vitalidad, especialmente con un multivitamínico completo, proteína que incluye enzimas y nutrientes esenciales y probióticos para desintoxicarte.
Además, las enzimas asegurarán una buena absorción de nutrientes y una buena digestión. Visítanos o llámanos. En Excelencia Personal estamos para servirte. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Adelante, maestro Sandro Cohen. Hay capítulos que lastiman, hay episodios que lastiman, hay contenidos con los que incluso podemos decir no estoy de acuerdo. Bueno, pero fue escrito, ¿cuándo? Pues hace 450, 500 años. Bueno. Y te ubicas en otra geografía, en otro momento histórico, y entonces tal vez ya no juzgas, te puede doler, por supuesto, siempre nos dolerán algunos acontecimientos que reflejan de algún modo, si no la realidad cruda, una realidad subjetiva. Pero también en el Quijote nos decías ahí capítulos que son tus favoritos, jocosos y con enseñanzas. Bueno, toda obra de arte, no importa que sea literatura necesariamente, por cruda, difícil, dolorosa que sea, encierra una enseñanza, no porque ese sea su cometido. El papel del arte no es enseñar moral. No es su onda. Ni técnica ni ciencia específicamente. No, es decir, la literatura, especialmente la literatura, está ahí para que nosotros nos veamos como somos. Uh-huh. No es un maquillaje. Y para que disfrutemos, ¿no? Para que disfrutemos creciendo. Y con la palabra bien escrita. Ayuda mucho a que una obra esté bien escrita. Una obra mal escrita, pues vale mucho menos porque va a penetrar mucho menos en la conciencia del lector. Los libros, los grandes libros, siempre son libros bien escritos, incluso cuando manejan ciertas dicciones que no son de la norma culta. No, eso no importa, porque hay una manera de escribir bien lo que está mal dicho. Uh-huh. Son, trucos de escritores de mucha talla, como aquí en México lo hacía muy bien Ricardo Garibay. Uh-huh. Él captaba muy bien todos los registros de los diferentes niveles sociales de México, y esto tenemos que agradecérselo. Claro. También lo hacía Don Quijote. Los diferentes personajes de diferentes niveles sociales no hablan de la misma manera. Y es una maravilla porque nos permite meternos en el mundo clerical, en el mundo de la pseudo nobleza, el mundo de la caballería, el mundo de los políticos, de todo lo que era de los pseudo nobles. O es claro. Ese personaje maravilloso que es el dueño de la taberna. De ahí donde llegaban ellos a la venta, donde llegaban a dormir. ¿Dónde estaba la Dulcinea? Bueno, ¿No era Dulcinea? No. Bueno, era decía Sancho que tenía muy buena mano para salar puercos. Oye, y aquí Saim Cruz tiene muy buena mano para recordarnos con una C, dibujándonos una C, que hay que ir a comerciales. Con permiso. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos.
Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Sandro Cohen, maestro, dinos algo a tus radioescuchas que nos cautive, que nos convenza de que tenemos que seguir leyendo cada vez más y que si no le hemos encontrado el gusto a la lectura, operemos el milagro. Bueno, solo puedo contar una anécdota que suele repetirse con frecuencia. Alumnos que llegan a la universidad y como yo les doy el curso de redacción y metodología de la lectura, pues no quieren estar ahí porque están hartos. No quieren ya saber nada de redacción porque, bueno, ya lo estudiaron, ya lo olvidaron todo y están hartos. Y menos quieren leer. Y según ellos tienen sus razones, pero les digo, pues no se preocupen, aquí van a leer. Este trimestre, porque en la UAM tenemos trimestres, van a leer 4 libros y van a escribir acerca de esos libros y bueno, rebuznan, protestan y se enfurecen. No quieren hacerlo. Pero vamos a leer en voz alta. Y yo, como si fueran niños chiquitos, me pongo a leerles en voz alta, sobre todo poesía. Y quedan fascinados. Terminan el trimestre y me vuelven al otro trimestre, van y me visitan, me piden libros prestados, les presto libros. Ya son lectores, ya no lo pueden dejar. Cuando algo es bueno, sabroso y nutritivo, y alguien dice no me gusta, y logras que lo conozca, pues le va a encantar. Lo más seguro. Sí. Pero hay que hacer ese esfuerzo extra. Hay que bajarse del pedestal y entrar con ellos al ring, es decir, así se hace. Y siempre empiezo con la poesía porque es lo que menos quieren leer y es lo que más termina de gustarles. Fíjate que no me puedo acordar, caramba, lo he dicho aquí en el programa, quién es el autor. A lo mejor tú lo sabes, seguramente, no sé. Sin el amor que encanta, la soledad del ermitaño espanta. Pero es más espantosa todavía la soledad de 2 en compañía. Sí, he escuchado eso. También dijeron Lope de Vega. No, claro que no es Lope de Vega, no, por supuesto. Sí debe ser del siglo de oro, sí debe ser de por ahí. Vamos a investigarlo. Oye, muchas felicitaciones para ti, mucho agradecimiento para ti por entusiasmarnos con este tema. Y también preguntan algunos radioescuchas que si das conferencias, que si te pueden invitar a dar conferencias, a dar charlas en relación con estos temas. Sí, he dado y doy conferencias con cierta frecuencia y también doy cursos de redacción y creación literaria. Excelente. Maestro, muchas gracias. Oye, nos buscamos en tu agenda y vemos qué otro día nos puedes acompañar. Ahora, bueno, podríamos seguir con este tema, pero quisiera pedirte sensibilidad artística. ¿Nos ponemos de acuerdo? Claro que sí. Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco este programa de hoy. Verdaderamente, como les decía al comienzo, son valores universales, son valores que no pasan de moda, que sigue avanzando la vida, sigue avanzando los años, pero nos ayudan profundamente a ser mejores personas, a ser mejores versiones de nosotros mismos, y de verdad que nos invitan profundamente a la reflexión. Les recuerdo, compartan este programa en sus redes sociales, denle me gusta, denle like en Facebook, denle compartir para que otras personas puedan acceder a esta información si les parece de utilidad. Y lo mismo los invitamos nuevamente a que visiten su casa electrónica www.excelenciapersonal.org.mx. Les recuerdo el teléfono de Excelencia Personal 56 82 75 00 en esta Ciudad de México. Y nos escuchamos en otra emisión de Excelencia Personal. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.